Hola, buen día, soy Ariel Saraca y hoy les voy a hablar sobre Keynes. Keynes ha sido un economista, por no decir el economista más importante que tuvo el siglo XX, o al menos el más influyente. Eso seguramente sea así. Eh, para ubicarnos en el tiempo, Keynes empieza a tomar trascendencia allá por la década del 20 del siglo XX, con, por ejemplo, su trabajo sobre las consecuencias económicas de la paz, pero eh, realmente va a saltar a ser un economista trascendente en la historia con su famoso libro de la teoría general, publicado en 1936, pero que en realidad sus postulados o sus aseveraciones ya empiezan a ser usadas o son coincidentes con algunas medidas económicas tomadas por los gobiernos, por ejemplo, el de Estados Unidos. Brevemente, para introducirlos, era un economista inglés que había sido formado en la escuela neoclásica, había sido discípulo de Marshall, entonces conocía bien la escuela neoclásica, el marginalismo. Sin embargo, ante la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30 y todos los eventos que se van a dar en esas décadas sobre todo, empieza a ser crítico y empieza a eh, visualizar o querer armar y desarrollar ideas que pueden cambiar esa situación signada por el desempleo, la inestabilidad, y básicamente lo que observa es que lo que falta es, o el gran problema en la economía, es la oscilación de la inversión. ¿Sí? El consumo es una variable mucho más estable que la inversión. Entonces tenemos el gran problema de la variabilidad de la inversión. Pero yendo a ver por qué varía esa inversión, bueno, es por la acumulación de stock no deseado, digamos, ¿no? O sea, las empresas fabrican, pero no tienen quien les compre. En consecuencia, eso genera desempleo, las empresas echan gente y ese desempleo lo que hace es incrementar o agudizar esa falta de ventas. En consecuencia, ninguna empresa teniendo excedentes de stock o lo que se llama stocks involuntarios va a tomar una decisión de invertir nuevamente. Entonces se da todo un proceso de desinversión. Ahora bien, eh, ¿qué pasa? Cuál es, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, Keynes va a decir que el Estado va a tener que tomar esa posta y va a ser el que va a tener que cerrar esa brecha generada por la falta de inversión con gasto público, o en realidad bajo políticas económicas, fiscal o monetaria activas por parte del Estado. La herramienta, podemos decir por excelencia, cuando hablamos de keynesianismo, dentro de las políticas fiscales y monetarias, es la política fiscal y sobre todo el aumento del gasto o la reducción de impuestos, de ciertos impuestos, que lo que privilegien es el aumento del empleo. ¿Por qué? Porque si aumentamos el empleo, esa persona que no recibe ingresos hoy va a recibir ingresos y esos ingresos los va a destinar al consumo. O sea, esos stocks que estaban sin vender van a empezar a ser vendidos, todo esto en el corto plazo, ¿no? Van a empezar a ser vendidos y esto va a estimular a que las empresas empiecen a incorporar nuevamente trabajadores para restablecer los niveles de producción anteriores a esta crisis. Ahora, el Estado, mediante un aumento, por ejemplo, en el gasto público, generando obra pública o empleo, asistiendo a cuestiones que tienen que ver con el empleo, van a generar
este incremento del empleo. En consecuencia, en Keynes, esta asociación de incremento del empleo con incremento del nivel de actividad y en definitiva con el incremento en el ingreso es, digamos, esa unión inseparable, ¿sí?, que nos va en la cual se va a basar Keynes, ¿no? Ahora bien, una vez que tenemos incrementos en el empleo, vamos a obtener incrementos en el ingreso, vamos a obtener incrementos en el nivel de actividad, y el nivel de actividad va a llevar a que la capacidad ociosa que tienen las empresas se vea achicada o reducida, y vamos a llegar a lo que sería una situación cercana al pleno empleo. Es ahí donde también tenemos que tener en cuenta, según Keynes, que el rol de la tasa de interés. La tasa de interés en la economía, para Keynes, no tiene que ser ni muy alta, pero tampoco tiene que ser muy baja. Estamos de acuerdo que si la tasa de interés es muy alta, las empresas no van a invertir, o los proyectos de inversión, según Keynes, van a ser menor en caso que la tasa de interés sea alta. Esto lo que va a hacer que no se genere el empleo suficiente, ¿sí?, o no se usen recursos suficientes, de acuerdo a la potencialidad que tiene esa economía. Ahora bien, si la tasa de interés es muy baja, va a suceder algo que podemos denominar, o llamaba Keynes, la trampa de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no van a tener, o sea, quienes deben ahorrar porque tienen un ingreso supuestamente más alto que le permite generar ahorros, no van a tener incentivo para desprenderse de ese ahorro, ¿sí?, o sea, para trasladarlo o buscar el mecanismo para que vaya a la inversión. En definitiva, uno de los grandes problemas que establece Keynes de la economía es que la cantidad de ahorro de la economía no se traslada de manera eficiente o no se canaliza en su totalidad hacia la inversión. Y es esa diferencia de el ahorro total hacia la inversión total la que va a tener que suplir el Estado, ¿sí? Entonces, ¿qué propone Keynes? Que la tasa de interés no puede ser tan baja para evitar esta famosa trampa de liquidez, o para que la gente no prefiera quedarse con los saldos líquidos, o sea, con el dinero en el bolsillo, ¿sí?, y que ese dinero no vaya por ejemplo, al sistema financiero, y del sistema financiero se canalice a la inversión. En definitiva, ¿cómo funciona este círculo? Pasándolo en limpio, digamos, y ordenándolo. Según Keynes, el Estado por ejemplo, va a gastar, va a incrementar su gasto, por ejemplo, pero eso va a generar un aumento en la cantidad de empleo de esa gente que va a recibir ingresos, va a aumentar el nivel de actividad. Al aumentar el nivel de actividad, las empresas van a ver reducidos sus stocks y va a haber incentivo a volver a producir. Para eso necesitan, obviamente, una tasa de interés acorde para poder llevar adelante sus proyectos de inversión y recomponer la producción. Y en definitiva, este círculo virtuoso se va a ir generando, o se va a ir reforzando a través del tiempo. Obviamente hay gran cantidad de detalles que van a ser motivo de crítica, en definitiva, por quienes vendrían posterior a Keynes, sin lugar a dudas, como también hay correcciones keynesianas a las propias ideas keynesianas para responder a estas críticas. Lo que sí está claro que esas ideas fueron usadas o fueron de gran influencia en las décadas que van después de la Segunda Guerra, o en la propia Segunda Guerra, hasta principios de los 70,
Décadas que son llamadas de distinta manera, pero como por ejemplo los 30 gloriosos o los 30 de oro, donde se ve claramente que estas ideas keynesianas predominantes en la economía, sobre todo en la estadounidense, y que después fue expandida a gran parte del mundo capitalista, ¿no?, de aquel momento, terminan siendo las ideas que predominan y que llevaron a esa situación de gran bienestar, al menos durante 3 décadas importantes del siglo XX. Esto ha sido todo y nos vemos en otro video.